Bienvenidos al curso de PowerPoint. En este vídeo vamos a ver cómo trabajar con gráficos. Veremos cómo insertarlos, importar datos y personalizarlos. Comenzamos. Para insertar un gráfico, vamos a la pestaña Insertar y hacemos clic en Gráfico. Aquí podemos elegir uno de los gráficos disponibles. Según el tipo de datos que tengamos, será más adecuado un tipo de gráfico u otro. Vamos a elegir el gráfico de columnas. A su vez, dentro de cada tipo de gráfico podemos elegir unas variaciones. Vamos a quedarnos con la primera. Pulsamos Aceptar y aquí tenemos el gráfico insertado en la diapositiva. También aparece una cuadrícula de datos con los datos de prueba. Vamos a colocar esta hoja donde moleste un poco menos y la vamos a hacer un poco más pequeña. Es importante tener en cuenta que los datos siempre los vamos a tener en esta cuadrícula asociada al gráfico. Haciendo clic en este icono podríamos abrir la cuadrícula en una hoja Excel. Por supuesto, podemos cambiar cualquiera de estos datos. Si aquí escribimos en lugar de 4,314, vemos cómo el gráfico se actualiza. En este caso, incluso se ha cambiado la escala para dar cabida a este dato que es mucho más alto que los demás. Para cada fila, categoría, se representan los valores de las columnas, series. Por supuesto, ahora cambiaríamos los datos de prueba por nuestros datos. El origen de estos datos puede ser diverso. Por ejemplo, los podemos tener en un documento Word simplemente con una estructura de tabulaciones. Por ejemplo, estos datos servirían perfectamente. Simplemente están agrupados por filas y columnas utilizando el tabulador. No tienen una estructura de tabla. Simplemente tienen que estar organizados de forma coherente, por filas y columnas. Aunque quizás la forma más habitual de representar datos para utilizarlos en gráficas es utilizar una hoja Excel. Por ejemplo, como la que tenemos aquí preparada. En este caso, lo único que tenemos que hacer es copiar estos datos. Seleccionamos las celdas que queremos copiar y pulsamos Control C. Y ahora ya podemos ir a nuestra hoja de datos para pegarlos. Seleccionamos las filas y columnas y pulsamos Control V. Si nos aparece un mensaje de este estilo es porque no coinciden las columnas y filas que hemos seleccionado con las que tenemos que pegar. Pulsamos en Aceptar, volvemos a repetirlo asegurándonos que seleccionamos 4 columnas y 6 filas y pulsamos Control V. Y ahora sí, aquí tenemos nuestros datos representados en el gráfico. Aquí vemos que este dato, 345, corresponde a Valencia, que se representa de este color, en el año 2016. Esto lo ha hecho PowerPoint de forma totalmente automática. Eso sí, los datos deben tener una buena estructura para que PowerPoint pueda interpretarlos correctamente. Vamos a cerrar esta hoja de datos y también vamos a minimizar esta hoja Excel. La hoja de datos podremos abrirla en cualquier momento desde este botón, Modificar datos. Un gráfico es un objeto en PowerPoint y como tal se comporta. Si hacemos clic fuera del objeto, deja de estar seleccionado y la cinta de opciones cambia. Al hacer clic dentro del objeto, vuelve a estar seleccionado y tenemos otra vez su cinta de opciones correspondiente. Como suele ser habitual, aquí tenemos unos estilos de diseño predefinidos. Colocando el cursor vemos el efecto de cada estilo. También podemos cambiar la combinación de colores. Al abrir este desplegable
Podemos elegir una combinación multicolor o monocromático, con diferentes tonos del mismo color. Hasta ahora hemos cambiado el diseño en lo referente al formato, pero también podemos cambiar la estructura del gráfico en cuanto a los elementos que contiene, como vamos a ver desde aquí. Desde Diseño rápido podemos elegir de entre diferentes combinaciones de elementos. Por ejemplo, Diseño 1 muestra el título del gráfico, la leyenda en la parte derecha, el eje horizontal, el eje vertical y las líneas de cuadrícula principales. Mientras que el Diseño 4 muestra esta otra combinación de elementos. Aunque los nombres de los elementos son bastante descriptivos, no te preocupes si no los reconoces, porque vamos a ir viendo otras formas de identificarlos. Por ejemplo, desde este icono, agregar elementos de gráfico. Y desde aquí podemos personalizar uno a uno cada elemento. Por ejemplo, el título del gráfico ahora aparece encima del gráfico, pero si colocamos el cursor en ninguno, desaparece, con lo cual ya podemos identificar fácilmente cada elemento. Y por último, si hacemos clic en este icono, tenemos una forma muy fácil de identificar los elementos, puesto que al activar o desactivar cada casilla, vemos el resultado inmediatamente. Como estamos viendo, PowerPoint nos ofrece diferentes formas de personalizar los gráficos, ya sea haciendo clic para actuar de forma conjunta, utilizando los estilos, como modificando cada elemento de forma aislada. Pero si hacemos clic en este botón, avanzamos un paso más, ya que podemos modificar directamente los datos. O hablando más exactamente, podemos decidir qué datos se visualizan y cuáles no, ya que los datos siguen siendo los mismos. Y no los borraremos por dejar de visualizarlos. Por ejemplo, si desmarcamos esta casilla, los datos del 2012 dejarán de verse. Al pulsar Aplicar, vemos cómo efectivamente desaparecen. Si queremos comprobar que los datos siguen en la hoja de datos, solo tenemos que ir a la pestaña Diseño y hacer clic en Modificar datos. Aquí tenemos la cuadrícula con los datos y si nos desplazamos hacia abajo, podremos comprobar cómo efectivamente los datos del 2012 siguen en su sitio. También podemos seleccionar desde otro sitio qué datos se visualizan y cuáles no. Si hacemos clic en Seleccionar datos, aparece esta ventana donde podemos volver a marcar el año 2012. Si ahora pulsamos en Aceptar, cerramos la ventana de datos y aquí tenemos otra vez los datos del 2012. Y ya el último nivel de personalización es hacer clic en los objetos del gráfico y modificarlos de la forma que ya sabemos. Por ejemplo, este cuadro de texto lo podemos cambiar a nuestro gusto. Podemos seleccionar el texto y cambiarlo por otro. Por ejemplo, vamos a escribir accidentes. Y ahora podemos cambiarle el color, el tamaño, el tipo de letra, como con cualquier otro cuadro de texto. Y algo similar podemos decir del gráfico en sí mismo. Si seleccionamos un elemento del gráfico, podremos modificarlo de acuerdo con sus características de objeto. Por ejemplo, al hacer clic hemos seleccionado todas las barras que corresponden a Valencia. Si hacemos doble clic, solo seleccionamos la barra de Valencia del año 2013. Y además se ha abierto este panel Formato de punto de datos, desde el que podemos modificar la zona seleccionada. Desde estos iconos podemos modificar diferentes características. Por ejemplo, para cambiarle el color, hacemos clic en el icono y seleccionamos el color que más nos guste. Le vamos a dar un tono azul y vemos cómo la barra ha cambiado de color. Vamos a cerrar este panel y para acabar vamos a ver
cómo podemos cambiar el tipo del gráfico en cualquier momento. Solo tenemos que hacer clic en este icono y elegir un nuevo tipo de gráfico. Podemos cambiar solo una variante del mismo tipo de gráfico o incluso cambiar de tipo de gráfico. Vamos a hacer clic en circular y ahora elegir la variante en 3D. Pulsamos aceptar y aquí tenemos nuestro nuevo tipo de gráfico. Y con esto hemos acabado este vídeo en el que hemos visto lo fácil que es crear gráficos de calidad con PowerPoint. Como sabes, en la web de AulaClick tenemos cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de AulaClick y aprende con un clic. Y si te ha gustado, no olvides darle a me gusta.